Gracia y paz, amigos. En primer lugar, decir que este vídeo será para la página de Siervo No Calle, tanto en Instagram como en Facebook, pero seguramente que lo vaya a subir también a mi canal de YouTube. Este vídeo va un poco relacionado a una serie que vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios. Y a mí me ha tocado hablar acerca de la santidad de Dios, de que Dios es santo. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios es santo? Para empezar diremos que el atributo de la santidad tiene que ver con pureza, tiene que ver con limpieza. Ahora, el problema del ser humano no es que Dios sea omnipotente, no es que Dios sea omnipresente, no es que Dios sea omnisciente, sino precisamente el problema mayor del ser humano es que Dios es santo. ¿Y por qué? Porque Dios, al ser santo, no puede tolerar el pecado. Y este es precisamente el problema número uno del ser humano, de que el hombre es pecador por naturaleza. Y es precisamente el pecado lo que le tiene apartado de la ciudadanía de Dios, de los pactos de Dios, de las promesas de Dios. Y es precisamente el pecado lo que Dios en su gracia, por medio de la persona de Jesucristo, vino a solucionar. Pero quiero leer previamente un texto aquí en Isaías 57 y el versículo 15, que dice así la palabra del Señor. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, según el texto podemos ver que quien habla es el Santo. ¿Y dónde habita el Santo? Dice, en la altura y en donde, y la santidad. Ahora, dado a que Dios es santo, como hemos dicho, no puede tolerar el pecado. Y donde Dios habita en la santidad, no puede habitar el pecado. Si vamos un momento al Salmo 5 y versículo 5, la palabra del Señor es clara en cuanto a este aspecto. Y dice lo siguiente, Salmo 5:5, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, dice, y aborreces a todos los que hacen iniquidad. A veces hemos escuchado decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero el texto viene a decir que Dios aborrece tanto al pecado como a la persona que lo practica. De hecho, lo hemos podido ver. Dice que aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, estamos viendo que Dios no solamente aborrece el pecado, sino aborrece a quien lo practica. Otro texto, Salmo 7:11. El Salmo 7:11 dice así la palabra del Señor. Dios es juez justo, dice, y está Dios airado contra el impío todos los días, contra el pecador todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? Precisamente es este, que Dios es santo y Él es pecador. Ahora, Dios quiere dejar al ser humano en esta condición de pecador. Dios quiere, de alguna manera, que el ser humano siga viviendo su vida a su manera y acabe en el infierno. Es obvio que no. Si no, Dios no hubiese enviado a Jesucristo para arreglar el asunto del pecado. De hecho, podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, cómo el mismo apóstol Juan está diciendo las siguientes palabras. Y esto es una conversación que estaba teniendo con Nicodemo, en el cual le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Ahora, hay una realidad aquí. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, no es salvación para todo el mundo. A veces podemos pensar que sí, Jesús murió por la humanidad, y es verdad. Jesús murió por todos, y es verdad. Pero la palabra de Dios enseña para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una realidad también, y es que porque el hombre es pecador, porque el hombre por naturaleza tiene el gen del pecado en su vida, es que no corre hacia Dios. Aborrece a Dios con todas sus fuerzas, aborrece a Dios con todo su corazón, no quiere tener nada que ver con Dios. Y de esto da también testimonio la misma palabra. En este mismo texto, en el capítulo de Juan, el capítulo 3, el versículo 19, dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y precisamente por algo que dice, porque sus obras eran malas y son malas. El hombre sin Dios está vendido al pecado, está vendido a sus propios deseos, a sus propios pensamientos. De hecho, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice lo siguiente: a partir del versículo 10, dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, dice, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, podemos ver que el mayor problema que el ser humano tiene a día de hoy es precisamente que él es pecador y que Dios es un Dios santo, que está irado todos los días contra el impío, que Dios aborrece tanto el pecado como a la persona que lo practica. Ahora, puede ser y sonar muy bonito aquello que te digan, mira, es que Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad, un Dios de perdón. Y es verdad, pero Dios también es un Dios justo, Dios es un Dios santo. O sea, el problema no es que Dios sea bueno, el problema no es que Dios sea misericordioso, sino que el mismo Dios que es misericordioso y es bondadoso, también es justo. Y no va a pasar por alto el pecado. O sea, calcula, si no pasó por alto el pecado, que la misma Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Ahora, debemos dar muchísimas gracias a Dios de que a día de hoy muchos de nosotros y muchos de los que estáis escuchando esto no habéis sido consumidos por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahora, todo esto es para poder meditar en ello, para poder, de alguna manera, que nuestras vidas sean confrontadas con la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé cómo tú te verás. Yo no sé si te consideras buena persona, yo no sé si te consideras como que no has hecho ningún mal a nadie, pero Dios te ve como alguien pecador. Y ese es un problema, porque Dios es santo. Ahora, solución a este problema del pecado. Cristo empezó su ministerio de la misma manera que Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado,
Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Espero que esto de alguna manera haya sido para poder edificar vuestras vidas, para poder meditar en vuestros corazones en cuanto a vuestra situación delante de Dios. Así que espero que se haya podido entender, y si Dios lo permite, pues seguiremos hablando acerca de más atributos que Dios tiene. En este caso ha tocado la santidad de Dios, el problema de por qué el hombre tiene un problema con Dios, y es porque Dios es santo. Y sin más, pues desearos que Dios bendiga vuestras vidas, y si Dios permite nos veremos próximamente. Gracia y paz a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén.